En mitad de la estepa, en la parte oeste de Mongolia, nos hallamos ante las ruinas de los templos de los 100 monjes castrados. Estas montañas recibieron este nombre porque aquí, en el siglo XVII o hasta el siglo XVII, vivían 100 monjes y construyeron 30 templos que tenemos sus ruinas alrededor. Al final del siglo XVII, una tribu distinta a la de Gengis Khan llegó, los castró y mató a la mayoría. Los que lograron salvarse huyeron a otra parte del país, mucho más al norte, y allí se establecieron. El monasterio de Erdene Hamba se encuentra en Kumkumkan, una magnífica zona montañosa en Mongolia que ilustra un paisaje natural y único y hermoso, que abarca una mezcla de pastos montañosos y fértiles, estepa simple y el desierto del Gobi, donde se ubicaron dos antiguos monasterios míticos y muy significativos y un antiguo montículo de aventuras que nuestro grupo iba a recorrer. En 1612, un monje mongol, Erdene Khon, construyó un supermonasterio de meditación con 13 templos dedicados a la deidad roja conocida como Yagran Buddha. Pero en 1688, durante la guerra de Khalja y Oirk con los mongoles occidentales, el monasterio fue completamente destruido y todos sus 100 monjes fueron asesinados. Actualmente aquí se halla el templo Dunchur Mani, un pequeño templo con una rueda de oración adentro. Está lleno de miles de oraciones tipo un Mani Padma Hum, que son mantras universales de compensación de Buda Shakyamuni. Cada turno de esta oración Mani es igual a 100 millones de veces de otro turno de oración, por lo que a este templo se le da el nombre de 100 millones de veces de Mani. Finalizada la visita al viejo templo Erdene Hamba, nos dispusimos a trepar hasta lo alto de la llamada Montaña de la Aventura, dejando atrás las viejas ruinas de los antiguos templos destruidos en 1688. Desde la cumbre tuvimos la oportunidad de contemplar las viejas ruinas del supermonasterio construido en 1612 y de parte de sus 13 templos, en su mayoría hoy abandonados. Y levantando la mirada, un inmenso paisaje, casi infinito, que abarca más de 50 kilómetros de la tremenda estepa mongola. Y sobre el punto más alto, un pequeño templo dedicado a Buda Shakyamuni, que es el repentinamente aparece la imagen de este Buda rodeado por 1000 discípulos. En el camino de bajada, mucho menos duro que la empinada subida, pudimos comprobar que varios de los 13 templos, al menos en su exterior, aún aparecen pintados y en uso, aunque con sus puertas cerradas. El gran edificio del antiguo gran monasterio aparece completamente en ruinas, del que apenas restan unas paredes de adobe. A
cargo de este tremendo legado histórico y viviendo cual ermitaño en un solitario ger, eso sí, dotado de televisión y estufa, un solo hombre se encargaba de su mantenimiento. Parte de la diversidad de este gran país que es Mongolia está en sus distintos paisajes. Hasta ahora hemos atravesado estepas, valles y alguna pequeña colina. Y hoy nos adentramos por primera vez en dunas de arena, preciosas dunas de arena color oro, que pertenecen a las estribaciones del Gobi. Esto es Bayan Gobi y son las primeras dunas móviles que vamos a cruzar. Empiezan al borde de una estepa verde y sin saber por qué avanzan sobre una loma amarilla, oro, que nos lleva hasta bastante lejos. La segunda jornada seguiremos a la antigua capital del Imperio Mongol, que es Karakorum. Ahí visitaremos las ruinas de Karakorum y el monasterio 100 tesoros. Dormiremos en el campamento de cielo eterno. En un nuevo día, con la luz clara y transparente de una atmósfera absolutamente libre de contaminación, sobre nuestros 4x4 nos disponíamos a avanzar un poco más en la diversidad de nuestra desconocida Mongolia. Nuestro primer objetivo estaba en las conocidas como dunas cortadas de Bagan Jovi. Nuestro paisaje, por unos momentos, cambió radicalmente. Habíamos llegado al Gobi central, una parte de este inmenso y raro desierto del Gobi, que alterna dunas de arena con verdes estepas y oscuras montañas. Las llamadas dunas cortadas aparecen como por sorpresa en mitad de la estepa, y aunque su apariencia es absolutamente estéril, en mitad de su superficie de arena brotan matorrales e incluso pequeños árboles que nos hablan de las corrientes subterráneas de agua que mantienen con vida a esta aparente superficie estéril. El momento divertido de la mañana llegó cuando nos atrevimos a bajar las empinadas dunas, hundiendo nuestras botas en la arena de sus laderas, pendiente abajo, hasta alcanzar la base. Bueno, aunque luego deberíamos volver a subirlas. La isla de arena de las dunas del Gobi central había terminado. Excepcionalmente, ahora circulábamos por una de las pocas carreteras de asfalto que atraviesan cortas distancias en esta Mongolia. De nuevo, grandes rebaños mixtos de cabras y ovejas sobre el manto verde y cercanos horizontes de montañas negras. Sobre un ligero alto en mitad de la estepa, nos paramos a contemplar un wok, de los que encontraremos decenas a lo largo de la amplia geografía esteparia o desértica de Mongolia. Se trata de un monumento funerario construido en espacio abierto, en mitad de ninguna parte, iniciado por algún chamán de la religión llamada chamanismo de Mongolia, la religión étnica de los mongoles. Nos cuenta Miga, nuestro guía, que se construye en honor a un importante de la zona, y las gentes libremente van añadiendo piedras alrededor del palo lleno de banderas de oración. Además, en su base se le añaden los cráneos de los más importantes caballos de carreras, en la creencia que su vigor se reencarnará en ellos y en su descendencia. En el chamanismo existe la creencia que dar vueltas en el sentido de las agujas del reloj alrededor del wok acarreará buena suerte. Estábamos en su terreno y dar las 3 vueltas no nos iba a hacer ningún daño. Probamos.
Desde este punto ya podíamos divisar la pequeña ciudad de Jarjorín, hoy de apenas 14.000 habitantes, pero heredera de la antigua Karakorum, que en el siglo XIII fue la primera capital del gran imperio de Mongolia, bajo el mandato de Egedei Khan, hijo y heredero del gran Gengis Khan. Y a solo 1 kilómetro de ella, la amplia estructura rotulada por 108 estupas blancas del monasterio de Erdenezú, de enorme importancia en aquellas épocas. También en este punto se halla instalada esta estructura del siglo VII dedicada a la tortuga, con gran significación para los mongoles y como símbolo de la longevidad del pueblo mongol. Actualmente, la ciudad de Jarjorín carece de especial importancia, reuniendo un grupo de casas convencionales repartidas sobre la llanura. Sobre la colina que se levanta frente a la pequeña ciudad, en el año 2004 se construyó aquí el Mongol History Monument, también conocido como el Monumento del Rey o Monumento de los Estados Mongoles. Conmemora a través de unos mapas inmensos hechos con teselas los 3 imperios principales que se establecieron en las orillas del río Orjón: uigures, turcos y mongoles. La ubicación de este monumento en esta ciudad no es casual, ya que aquí se construiría la capital del imperio de Gengis Khan, Karakorum. En dirección contraria, en este inmenso valle, comienza el gran valle del río Orjón, una rica región de lagos y ríos con una estepa infinita. El valle de Orjón es un sitio hermoso para conocer la vida de los nómadas. Es un buen sitio para disfrutar de un entorno único y vivir al ritmo mongol. La vida de los nómadas es una vida en libertad, donde a cada ser vivo se le da el valor que tiene, ni más ni menos. Los animales, como este gran rebaño de cabras y ovejas, campan sueltos y no están atrapados entre cercas. Los caballos deambulan de aquí para allá en el desierto. Si les pierdes de vista, aparecerán al día siguiente. La naturaleza se respeta y se admira. Cada elemento de la misma puede estar habitado por un espíritu. En la vida nómada, la naturaleza reina y decidimos los destinos de cada uno. Estamos en pleno valle de Orjón, ciudad que fue capital del imperio mongol en la época de Gengis Khan. Vamos a empezar una actividad de caballo que probablemente sea una de las grandes herencias que dejó Gengis Khan: montar sus caballos y con ellos conquistar imperios. Estos caballos que tenemos en la espalda nos van a servir para hacer un poquito la prueba de la conquista solo de nuestras piernas. Por un precioso camino que comenzaba paralelo al río Orjón, para luego adentrarse en la estepa, nuestros jeeps nos condujeron hasta los 2 gers habitados por Jerzy y Bon, una pareja propietaria de una manada de caballos que delante de su casa nos esperaban acompañados por Miga, nuestro guía. Tras una breve visita protocolaria a su casa, en la que nuevamente nos obsequiaron con galletas, mantequilla y queso seco, nos explicaron que les encantaría cedernos algunos de sus caballos para desplazarnos sobre ellos hasta el monasterio de Erdenezú, a lo largo de más de media hora de cabalgadura. Realmente entusiasmados por la oportunidad que nos brindaban, uno a uno nuestro grupo montó sus cabalgaduras y nos dispusimos a recorrer el camino. El caballo mongol es una raza de caballo nativa de Mongolia que parece no haber sufrido cambios desde la época de Gengis Khan. Los nómadas que viven a la manera tradicional mongola todavía tienen más de 3 millones de animales y a pesar de su pequeño tamaño son caballos y no ponis. Los caballos mongoles son de complexión robusta, con patas relativamente cortas pero fuertes y una gran cabeza. Pesan alrededor de 300 kilos y varían en tamaño entre 122 a 142 centímetros de alto.
Para llegar al monasterio deberíamos cruzar sobre el caballo el río Orjón, que en este punto tenía una corriente algo más viva. Con la ayuda y el ánimo de nuestros acompañantes nativos nómadas, auténticos maestros del caballo, nos dispusimos a hacerlo no sin cierto sobresalto. Finalmente, con el ego bastante subido y muy satisfechos de nuestra pequeña aventura, alcanzamos nuestro objetivo. Habíamos llegado al monasterio d'Erdene-Zhu, que significa 100 tesoros, y es probablemente el más antiguo monasterio budista superviviente de Mongolia. Se encuentra a 1,5 kilómetros del centro de la ciudad de Jarjorín y en la zona sur de la antigua capital del Imperio Mongol, Karakorum. Es parte del patrimonio de la humanidad llamado Paisaje Cultural del Valle de Orjón. El monasterio de Erdene-Zhu comenzó a ser erigido por orden de Abtin Sahin Khan en 1585, tras la segunda introducción del budismo tibetano en Mongolia y después de un encuentro en 1580 en el que el Dalai Lama de la época dio instrucciones para que se utilizasen en su construcción parte de los bloques de las ruinas de Karakorum. La obra se consideró completa casi 3 siglos después, con el levantamiento de un muro que rodease el monasterio. Los lados de dicho muro miden 400 metros de largo y el muro contiene en total 100 estupas a una distancia de 15 metros unas de otras. Probablemente se proyectó para que tuviera hasta un total de 108, número sagrado del budismo, así como el número de cuentas del rosario budista. Pero nunca se alcanzó esa cantidad. Los muros de los templos del monasterio estaban pintados y el tejado de estilo chino estaba cubierto de tejas verdes. Los números de este gran monasterio eran espectaculares. Ya desde sus primeros tiempos contaba con gran cantidad de templos, hasta 1000 monjes residentes, y acogía unos 300 gers, yurtas típicas de los mongoles, pues los monjes vivían en los situados en el interior del monasterio o alrededor de sus muros. La historia de este monasterio es bien parecida a la que tantas construcciones religiosas que hemos visto a lo largo de este viaje transmongoliano. Primeramente sufrió daños durante las incursiones chinas en el siglo XVII, pero lo que les llevó a la decadencia final fue el nuevo Estado comunista que por aquel entonces, en el siglo XX, se estaba forjando en esta parte del planeta. Por suerte, el monasterio de Erdene-Zhu no llegaron a destruirlo en su totalidad, dejando a salvo el muro que hemos visto y algunos pocos templos que sirvieron más adelante únicamente como museo. A partir de 1990 volvió a sus funciones monásticas tras la caída del comunismo en Mongolia, y hoy en día es posible escuchar de nuevo los mantras de los monjes en algunos de sus templos, y nuevamente en sus paredes se representa la vida de Buda desde niño hasta la edad adulta. Una vez más, nuestro alojamiento lo realizamos en gers, esas viviendas que los mongoles escogen para su acomodo en la estepa. Hoy lo hicimos en el campamento Mungtenger, que resultó francamente confortable. Este es el aspecto interior de nuestro ger, dotado con una buena estufa de leña, una ventana superior que se cerraba durante la noche y adosado en una cabaña de madera un estupendo baño privado. Comenzamos el próximo día de nuestro viaje en el Valle de Orjón. Hoy va a ser un día recorriendo escenarios naturales, estepa, valles. Cruzaremos un río que será por donde empezamos, el río Orjón, que como comentábamos ayer es el río más largo de Mongolia, con más de 1.250 metros de longitud. Con nuestros 4x4 fantásticos elementos durante nuestro viaje, atravesaremos este río y comenzaremos el nuevo día. La siguiente jornada será una jornada muy tensa.
subiremos a una montaña de 2.600 metros de altura, cual está el monasterio Tubhum, y luego visitaremos la Cascada Roja, que tiene una caída de 26 metros de altura, la cascada más alta del Ulaanbaatar de Mongolia. Y después dormiremos en el campamento. El Valle de Orkhon es probablemente de los lugares más bellos, salvajes y motivadores que acoge Mongolia. Una concatenación de fantásticas estepas verdes e infinitas, preciosos valles regados por la vivificadora agua del Orkhon, pequeñas y suaves colinas y todo tipo de animales en libertad que nadie necesita cuidar, pues de eso ya se encarga la madre naturaleza. Pudimos disfrutar de manadas de caballos salvajes, un buen rebaño de yaks con sus negras lanas colgando hasta el suelo, grandes rebañas de cabras y ovejas conviviendo en armonía y un lustroso rebaño de vacas. En Mongolia todo el terreno es público y de uso gratuito para sus habitantes y sus ganados. El gobierno te da la posibilidad de regalar o dejar a muy bajo precio grandes extensiones de terreno con una única condición. Antes de un año has de tenerlo perfectamente vallado, con el único objeto de no crear confusión ni conflictos. Si al cabo de un año no lo has vallado, ese terreno revierte al Estado. Parte fundamental del paisaje que disfrutábamos lo componen las pequeñas motas blancas que de tanto en tanto salpican al paisaje. Como ya habrán adivinado ustedes, se trata de los ger, donde habitan los dueños de todo esto, los mongoles esteparios. A los 12 miembros de nuestra expedición de viajeros solitarios nos sorprendió la poquísima cantidad de niños que veíamos. La razón es muy sencilla. Aquí la enseñanza, desde los 5 años hasta los 16 años, es completamente gratuita. Los niños son llevados a internados, a colegios relativamente cercanos y realizan periodos de estudio consecutivos de 2 meses, al cabo de los cuales regresan 10 días a casa con sus padres, para nuevamente regresar al colegio y así sucesivamente. A media mañana realizamos un alto en el camino que nos permitió hacer una pequeña caminata, trepar a un montículo de piedras y extasiarnos con la inmensidad de esta Mongolia infinita. Nuestro camino prosiguió ahora buscando la retirada montaña donde se ubica el monasterio de Tubhum. El monasterio de Tubhum es uno de los monasterios budistas más antiguos de Mongolia. Se encuentra en el límite de la provincia de Obar-Hangai, en el centro de Mongolia, sobre la montaña Siret Ulan Ulu, a 2.600 metros de altitud. Tras una hora de subida habíamos llegado al que podríamos llamar campamento base, pero deberíamos continuar hasta la cumbre. El monasterio Tubhum se estableció por primera vez en 1648 por Jigin Zanabazar, descendiente directo de Genghis Khan, que con solo 14 años fue el primer Yebsum Damba Kutuku, jefe espiritual del budismo tibetano, para el Khalkha en Mongolia exterior. Él determinó que la ubicación en la montaña Siret Ulan Ulu, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, era una ubicación propicia. Las primeras estructuras físicas fueron construidas a su regreso de estudiar en el Tíbet en 1653. Zanabazar fue un talentoso escultor, pintor y músico que usó el monasterio como su retiro personal a lo largo de 30 años. Durante ese tiempo, en este templo creó muchas de sus obras más famosas, algunas de las cuales aún podemos verlas aquí hoy. El monasterio fue destruido en 1688 por los mongoles de Oirat durante su campaña militar contra los mongoles occidentales. Fue restaurado en 1773, pero sufrió graves daños durante las purgas estalinistas de finales de la década de 1930, cuando el régimen comunista de Mongolia intentó destruir la iglesia budista en este país.
Las actividades religiosas en el monasterio se reiniciaron en 1992, continuando en pie 2 templos originales y 2 estupas del siglo XVII, y se reorganizaron ceremonias para volver a consagrar el monasterio. En 1996, el monasterio fue registrado como sitio del Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. Varios monjes ahora residen y practican en el monasterio a tiempo completo. Todo esfuerzo tiene su premio. Tras hora y media trepando por esta montaña, hemos llegado a los 2.700 metros, donde se halla el templo de Thub Hem, el templo que nos hizo subir hasta aquí y en el que se venera un Buda por varios monjes al mismo tiempo, increíblemente por su altura. Detrás de nosotros 3 estupas, a la izquierda un templo y más arriba un mini templo que vamos a acercarnos a ver. Son solo 100 metros más, quizá merece la pena. El camino se complicaba para llegar a la cima, debiendo dar un rodeo a la gran roca para acabar en una subida casi vertical. Poco antes de alcanzarla, un pequeño templo llamado Naga Temple se mostraba obras atribuidas al propio Zanabazar. Una vez alcanzada la cima frente a nosotros, encontramos como en el centro de un círculo un wok, con su palo largo y rodeado de piedras. Varias estructuras adicionales se construyeron en Thub Hem durante el siglo XVIII por iniciativa de Tsori, jefe lama del monasterio de Erdenuzum, en los que se incluyen el templo Chonchen, un cobertizo de almacenamiento, un ger de meditación y la stupa Bodhi. Desde esta altura de 2.800 metros pudimos disfrutar de una fantástica vista sobre el manto de bosques que cubre el macizo montañoso. Cansados pero felices de alcanzar la meta, disfrutamos de la vista y aprovechamos para inmortalizar el momento. Nuestro tiempo en la montaña se terminaba y nos dispusimos a regresar, cuando 2 monjes del retirado monasterio también iniciaban la bajada, mostrándonos un camino más corto para lograrlo. Siguiendo sus pasos, comenzamos el descenso. Ya en el pie de la montaña, en medio de una quietud y una paz difíciles de describir, un rebaño de yaks se alimentaba en un ambiente casi mágico. Nuevamente sobre nuestros jeeps, iniciamos un precioso camino paralelo al río que serpenteaba adaptándose al terreno y que, bordeando la montaña, nos hizo llegar hasta una importante caída de agua dentro de un cráter. Se trata de la caída de agua más grande de Mongolia, con una caída que alcanza los 20 metros de altura. A partir de la pequeña laguna creada por la cascada dentro del cráter, el río vuelve a fluir plácidamente, sumergido en un cañón formado por paredes de piedra de un lado y suaves orillas arboladas del otro. Los árboles que rotulan su margen y la hora aproximada al ocaso confieren al paisaje un color digno de un cuadro. Siguiendo a un jinete que acompañaba a una decena de caballos, comenzamos nuestro viaje hasta el que sería nuestro campamento por esta noche. Una vez más, libres en la verde estepa y muy cerca del río, pudimos disfrutar de una importante manada de caballos que simplemente parecían aguardar la hora del sueño. Nosotros nuevamente debíamos atravesar el río Orkhon y así poder acercarnos a nuestro campamento. Habíamos llegado al campamento de Ger Talbyun, que sería nuestro alojamiento en nuestro 6º día de viaje. Y en este punto de la estepa de Mongolia, en un punto de la inmensidad de una estepa que no termina nunca, vamos a poner punto y seguido al reportaje que estamos grabando acompañando a un grupo del Club Viajeros Solitarios a lo largo de Mongolia. Hasta ahora han sido unos días que podríamos calificar de alucinantes. Hemos encontrado lo que no esperábamos, una amabilidad de un pueblo tan poco esperada y una dureza en el paisaje y en las costumbres difíciles de igualar. Si quieren, la semana que viene seguiremos con la segunda parte. Hasta la otra, amigos.